Hubo una vez un lugar donde los niños no lloraban al nacer, sino que eran juzgados, donde la debilidad era un crimen y la muerte un honor. Un pueblo que no construyó murallas porque sus guerreros eran la muralla, que no escribió poemas de amor, sino epitafios de gloria. Esta es la historia de Esparta, la ciudad que hizo del sacrificio un arte, de la disciplina una religión y del honor una forma de inmortalidad. Pero detrás de las leyendas de bronce y sangre existió una verdad más profunda. Una verdad sobre lo que significa ser humano cuando el mundo exige que seas más que humano. Apaga las luces, respira hondo y acompáñame esta noche a caminar entre las sombras de los héroes olvidados. Esto es Historias del Anochecer. La noche cae sobre el valle de Eurotas como un manto de terciopelo negro, y en algún lugar entre las montañas de Taiketo, un niño acaba de nacer. Pero su primer llanto no es recibido con abrazos ni canciones de cuna. Es recibido con silencio. Un silencio tenso, expectante, casi sagrado. Los ancianos se acercan. Sus rostros están tallados en piedra por décadas de guerra y pérdida. Observan al recién nacido bajo la luz temblorosa de las antorchas. Examinan sus extremidades, la firmeza de su piel, el vigor de su llanto. No buscan belleza, buscan fortaleza, porque en Esparta la vida no es un derecho, es un privilegio que debe ganarse desde el primer aliento. Si el niño es fuerte, será devuelto a su madre. Si no lo es, los ancianos lo llevarán en silencio a las faldas del monte Taigeto, donde las rocas afiladas y el viento frío decidirán su destino. No hay lágrimas, no hay protestas. Esta es la ley, la cruel y antigua ley de un pueblo que eligió la perfección sobre la piedad. Así comienza la vida en Esparta, no con promesas de felicidad, sino con la aceptación de un destino inevitable, convertirse en algo más grande que uno mismo, o no ser nada en absoluto. Imagina, por un momento, ser ese niño. Imagina sabiendo, sin palabras, que tu existencia ya ha sido pesada en una balanza invisible, que no eres amado por ser hijo, sino por ser digno. ¿Qué hace eso con el alma de un pueblo? ¿Qué crea en el corazón de una civilización? La respuesta está escrita en la historia con letras de bronce y sangre. Esparta no fue siempre así. Hubo un tiempo, siglos antes, cuando esta tierra era como cualquier otra en la Hélade, llena de agricultores, artesanos, poetas. Pero algo cambió, algo oscuro y definitivo. Las invasiones, las guerras internas, la amenaza constante de los mesenios esclavizados que superaban en número a sus amos 10-1. Esparta se encontró rodeada de enemigos y tomó una decisión que definiría su esencia para siempre. No construiría murallas de piedra, construiría murallas de hombres. Y así nació la Agogé, el sistema de entrenamiento más brutal y efectivo que el mundo antiguo jamás conoció. Un sistema diseñado no para educar ciudadanos, sino para forjar armas vivientes, para convertir niños en leyendas. A los 7 años, el niño espartano es arrancado de los brazos de su madre. No hay despedidas prolongadas. No hay promesas de visitas. El niño es llevado a los cuarteles, donde vivirá, respirará y sangrará junto a otros niños que se convertirán en sus hermanos de sangre o en su competencia mortal. La primera lección de la Agogé no se enseña con palabras, se enseña con hambre. Los niños reciben raciones mínimas, apenas suficiente para sobrevivir. Se les anima, se les exige incluso que roben comida, no porque Esparta carezca de recursos, sino porque un guerrero debe aprender a vivir de la tierra, a ser astuto, a nunca depender de la generosidad del destino. Pero hay una regla sagrada. Si te atrapan robando,
No te castigan por robar, te castigan por ser lo suficientemente torpe como para que te atrapen. El castigo es severo. Latigazos que dejan la espalda en carne viva, no para quebrar el espíritu, sino para templarlo. Como el hierro en el fuego, el niño espartano es golpeado, doblado, quemado, hasta que emerge más duro que antes. Duermen sobre juncos ásperos, caminan descalzos sobre la nieve, entrenan hasta que sus manos sangran y sus piernas tiemblan. Aprenden a luchar, no con la gracia de un atleta, sino con la eficiencia brutal de un lobo. Cada movimiento es económico, letal, perfecto. No hay espacio para la ostentación, solo para la victoria o la muerte. Y en las noches, cuando el dolor es insoportable y el frío muerde hasta los huesos, los niños no lloran, porque han aprendido la lección más importante de todas. El dolor es temporal, el honor es eterno. Si estás disfrutando de esta historia, recuerda suscribirte y acompañarnos cada noche en Historias del Anochecer. Aquí, el pasado cobra vida para que tú puedas soñar con él. Pero la agogé no solo entrena el cuerpo, entrena la mente de una manera que el mundo moderno apenas puede comprender. Los niños aprenden a hablar con la precisión de un cuchillo. En Esparta, la verbosidad es considerada una debilidad. Las palabras deben ser pocas, pero cortantes. Deben decir todo sin decir nada. Esta forma de hablar, lacónica como la región de Laconia misma, se convierte en un arte. Cuando Filipo II de Macedonia amenaza a Esparta con el mensaje «Si invado Laconia, os destruiré por completo», la respuesta espartana es una sola palabra: sí. Ese es el poder de Esparta condensado en 2 letras. No la fanfarronería de un imperio. Solo la certeza fría de quienes no temen a la muerte porque ya han hecho las paces con ella. Los jóvenes espartanos aprenden música, pero no para entretener. La música en Esparta tiene un propósito: sincronizar el corazón de los guerreros en batalla, crear un ritmo colectivo que convierta a cientos de hombres en una sola máquina de guerra. Aprenden poesía, pero solo la poesía que habla de honor, sacrificio y gloria. Aprenden historia, pero solo las historias de aquellos que murieron bien. Porque en Esparta, vivir bien es secundario. Lo que importa es morir bien. A los 12 años, el entrenamiento se intensifica. Los niños se convierten en adolescentes y los adolescentes en algo intermedio entre humano y mito. Se les enseña el arte de la guerra con lanza y escudo. El escudo circular, el hoplon, es más que un arma defensiva. Es un símbolo sagrado. Un espartano puede perder su lanza, su casco, incluso su vida, pero nunca, jamás, su escudo. Porque el escudo no protege solo a quien lo lleva, protege al hombre a su lado. Vuelve con él o sobre él, dicen las madres espartanas cuando sus hijos marchan a la guerra. Vuelve victorioso con tu escudo, o vuelve muerto siendo cargado sobre él. Pero no vuelvas sin él, porque eso significaría que lo arrojaste en cobardía, que sobreviviste deshonrando a tus hermanos. Esta es la filosofía espartana en su forma más pura. El individuo no es nada, la comunidad lo es todo. Hay un ritual en la agogé que resume toda su brutalidad y propósito. Se llama diamastigosis, la flagelación ritual en el altar de Artemis Ortia. Los adolescentes, casi hombres ya, son atados y azotados sin piedad ante la mirada de sus familias y de la ciudad entera, no para humillarlos, sino para probarlos. El objetivo no es solo soportar el dolor, es soportarlo en silencio, es mantener la mirada al frente mientras la piel se abre y la sangre corre. Algunos mueren en el proceso. Sus nombres son recordados con honor, porque demostraron que un espartano prefiere morir
antes que mostrar debilidad. ¿Es esto crueldad? ¿Es esto locura? ¿O es, quizás, la expresión más extrema de una verdad que preferimos ignorar? Que la fortaleza humana no tiene límites, solo los que nosotros mismos le imponemos. A los 20 años, si sobrevive, el joven espartano se convierte en guerrero de pleno derecho. Pero aún no es ciudadano. Para eso, debe ser elegido por una de las Syssitia, las comunidades de comensales donde los guerreros comen, entrenan y viven juntos. Si un solo miembro vota en su contra, es rechazado. Y sin pertenencia a una Syssitia, no puede ser ciudadano, no puede votar, no puede tener voz en la asamblea. Así que el guerrero espartano aprende la lección final, incluso después de 20 años de entrenamiento, de sangre, de sacrificio, aún debe ganarse el respeto de sus iguales cada día. El honor no es heredado, es conquistado. Y cuando finalmente es aceptado, cuando finalmente puede llamarse a sí mismo espartano, comprende algo profundo. No es dueño de su vida pertenece a Esparta, y la entregará con gratitud cuando Esparta la reclame. Cierra los ojos por un momento. Imagina el peso de esa existencia. Imagina sabiendo desde los 7 años que tu propósito es morir por algo más grande que tú, que no tendrás riquezas, ni comodidades, ni siquiera la libertad de elegir tu propio destino, que serás juzgado no por tu felicidad, sino por tu utilidad, que tu mayor aspiración es caer en batalla con el escudo en alto y el nombre de Esparta en los labios. ¿Es esto libertad o la esclavitud más absoluta? Quizás sea ambas. Quizás Esparta comprendió algo que nosotros hemos olvidado, que la verdadera libertad no viene de hacer lo que queremos, sino de saber exactamente quiénes somos y para qué existimos. Y los espartanos lo sabían. Oh, ¿cómo lo sabían? La luna llena ilumina ahora el valle de Eurotas, y en algún lugar un niño de 7 años es arrancado de los brazos de su madre. Ella no llora, él no llora, porque ambos saben que este es el principio del camino más difícil que un ser humano puede recorrer, el camino hacia la inmortalidad. Hay una imagen que define a Esparta mejor que cualquier estatua, cualquier himno, cualquier leyenda escrita en papiro. Es la imagen de un hombre de pie en una formación, hombro con sus hermanos, sosteniendo un escudo que no solo lo protege a él, sino al compañero a su izquierda. Y ese compañero sostiene su propio escudo, protegiendo al siguiente. Y así hasta el infinito. Esta formación se llama falange, y es la razón por la cual un puñado de espartanos podía enfrentar a ejércitos enteros y no solo sobrevivir, sino triunfar. Pero la falange es más que una táctica militar. Es una filosofía, una manera de entender la existencia misma, porque en la falange no hay héroes individuales, no hay gloria personal, hay solo el colectivo, el todo, la hermandad inquebrantable de hombres que han jurado que ninguno quedará atrás. Si uno cae, todos caen. Si uno corre, todos mueren. Y así, el espartano aprende que su vida no le pertenece. Pertenece al hombre a su lado. Esta filosofía impregna cada aspecto de la sociedad espartana. Desde la cuna hasta la tumba, el mensaje es el mismo. Tú eres Esparta. Esparta no es tuya. Los ciudadanos espartanos, los espartiates, son técnicamente iguales. Todos reciben la misma parcela de tierra, trabajada por los ilotas, los esclavos mesenios que superan a sus amos en número abrumador. Todos comen las mismas raciones en la Syssitia. Todos visten con la misma simplicidad. Incluso los reyes, porque Esparta tiene 2 reyes simultáneos para equilibrar el poder, viven con austeridad. No hay riqueza ostentosa. No hay palacios de mármol. Los espartanos desprecian el lujo como otros pueblos desprecian la cobardía.
Cuentan que cuando un embajador extranjero visitó Esparta y quedó sorprendido por la modestia de las viviendas, un espartano le respondió: «No necesitamos techos dorados, nuestros techos son los escudos de nuestros guerreros». Esta es la arrogancia espartana, no la arrogancia de la riqueza, sino la arrogancia de la autosuficiencia absoluta. Pero hay una grieta en esta perfección, una sombra que Esparta nunca pudo eliminar completamente: el miedo, no el miedo al enemigo externo. Ese miedo los espartanos lo dominaron hace siglos. El miedo verdadero, el miedo que acecha en cada esquina de la sociedad espartana, es el miedo a los ilotas. Los ilotas son griegos. Son mesenios conquistados hace generaciones, despojados de su libertad, obligados a trabajar la tierra para alimentar a sus conquistadores, pero conservan su idioma, su memoria, su odio, y son muchos, demasiados. Así que Esparta desarrolló un sistema para mantenerlos aterrorizados: la cripteia, la policía secreta. Jóvenes espartanos, en su último año de entrenamiento, son enviados al campo armados solo con un cuchillo. Su misión: matar ilotas, cualquier ilota, sin razón, sin juicio, solo para recordarles que sus vidas no valen nada. Es asesinato institucionalizado, es terror estatal, y es también, quizás, el pecado original de Esparta, porque una sociedad construida sobre la esclavitud de tus propios hermanos griegos nunca puede ser verdaderamente libre. Y Esparta lo sabía. Por eso dormía con un ojo abierto. Dime en los comentarios, ¿puede existir el honor verdadero en una sociedad construida sobre la opresión? La historia de Esparta nos obliga a preguntarnos esto. Y sin embargo, dentro de esa contradicción, Esparta creó algo extraordinario. Creó una forma de vida donde cada hombre sabía exactamente qué se esperaba de él, donde no había confusión existencial, ni crisis de identidad, ni la angustia moderna de ¿quién soy yo? Tú eres espartano. Esa es tu respuesta. Esa es tu identidad. Esa es tu razón de existir. Y con esa claridad viene una forma de paz. Una paz oscura, quizás, comprada con sangre y sacrificio. Pero paz, al fin. Los espartanos no escribieron filosofía, no construyeron teatros, no pintaron murales. Su arte era la guerra, y en ella eran maestros incomparables. La falange espartana era más que soldados en formación. Era matemática mortal. Era geometría aplicada al asesinato. Cada hombre ocupaba exactamente 1 metro de ancho. Los escudos se superponían como las escamas de un dragón. Las lanzas sobresalían en 5 filas, creando un muro de puntas de bronce imposible de atravesar. Y avanzaban, paso a paso, inexorables como la marea, al ritmo de las flautas que tocaban paeans, himnos de guerra que helaban la sangre del enemigo. No gritaban. Esa era la parte más aterradora. Otros ejércitos gritaban para darse valor. Los espartanos avanzaban en silencio, con la calma de quien ya ha aceptado la muerte. Y ese silencio era más aterrador que cualquier grito de guerra. Imagina ser un soldado persa, o tebano, o ateniense, viendo acercarse esa máquina de bronce y carne, viendo esos cascos que ocultan todo rostro humano, viendo esos escudos marcados con la letra lambda por Laconia, sabiendo que detrás de esos escudos hay hombres que no conocen el miedo porque han sido criados para morir. ¿Cómo peleas contra eso? ¿Cómo mantienes tu línea cuando cada instinto te grita que corras? No puedes. Y por eso Esparta ganó. Pero la victoria espartana no era solo militar. Era psicológica. Era el triunfo de la disciplina sobre el caos, de la voluntad sobre el instinto, del deber sobre el deseo. En la Sisitia, los guerreros comían una comida infame: la sopa negra, hecha de sangre de cerdo, vinagre y sal. Era, por todos los relatos, repugnante,
pero los espartanos la comían sin quejarse. Un visitante extranjero, después de probarla, exclamó: «Ahora entiendo por qué los espartanos no temen a la muerte. Cualquier cosa es mejor que seguir viviendo con esta comida». Los espartanos se rieron, porque no entendía. La sopa no era alimento para el cuerpo, era alimento para el espíritu. Era un recordatorio diario de que un espartano no necesita placer, solo necesita propósito. Y el propósito espartano era simple, terrible, hermoso: mantenerse firme. Mantenerse firme cuando otros corren. Mantenerse firme cuando la herida sangra y el escudo pesa como una montaña. Mantenerse firme cuando la muerte es segura y la victoria imposible. Porque en Esparta, la derrota no es caer. La derrota es retroceder. Hay una historia que lo ilustra perfectamente. Durante una batalla, un joven espartano, herido y sangrando, comenzó a arrastrarse hacia atrás, alejándose de la línea enemiga. Un anciano lo vio y gritó: «¿A dónde vas, muchacho?». El joven respondió: «Estoy herido, busco refugio». El anciano escupió al suelo: «Adelante encuentras refugio, atrás solo encuentras vergüenza». El joven se detuvo, pensó, y luego, con la última de sus fuerzas, se arrastró hacia adelante, hacia las lanzas enemigas, donde murió con el rostro hacia el enemigo. Su nombre no se recuerda, pero su acción define a Esparta. Comparte este video con alguien que ame la historia tanto como tú, porque estas historias no deben olvidarse. La filosofía del escudo roto es esta: cuando todo se desmorona, cuando la esperanza muere y el miedo reina, un hombre aún puede elegir. Puede elegir mantenerse firme. Puede elegir proteger a quien está a su lado, incluso si eso significa su propia destrucción. Y en esa elección, imposible y terrible, reside algo más grande que la vida misma. Los espartanos lo llamaban arete, excelencia, virtud. No en el sentido moral, sino en el sentido funcional. La perfección en tu propósito. Si tu propósito es ser guerrero, entonces sé el mejor guerrero que puedas ser. Si tu propósito es morir, entonces muere perfectamente. Pero aquí está el misterio que define a Esparta. ¿Por qué? ¿Por qué vivir así? ¿Por qué rechazar todo placer, toda comodidad, toda ternura humana, solo para convertirse en una máquina de guerra? La respuesta no está en los textos antiguos, está en algo más profundo, está en el deseo humano de trascendencia, de ser parte de algo eterno. Los espartanos sabían que morirían, todos los hombres mueren, pero también sabían que Esparta viviría, que sus nombres serían recordados, que sus sacrificios no serían en vano. Y tenían razón. Aquí estamos, más de 2000 años después, hablando de ellos, recordándolos, asombrándonos ante su dedicación imposible. Ellos ganaron, no contra los persas ni contra los tebanos, ganaron contra el olvido. La noche se hace más profunda, el viento sopla frío desde las montañas, y en algún lugar de tu mente puedes casi escucharlo, el sonido de bronce contra bronce, de escudos chocando, de hombres muriendo sin un gemido. Porque así era Esparta, no un lugar, no una ciudad, sino una idea. La idea de que un ser humano puede elegir algo más grande que su propia supervivencia. Y esa idea, como los espartanos sabían bien, es inmortal. Si piensas que conoces la historia de Esparta porque conoces a sus guerreros, estás equivocado. Porque detrás de cada escudo, detrás de cada lanza empuñada con manos firmes, había algo más poderoso que el bronce o el acero. Había una mujer. Las mujeres espartanas eran, en muchos sentidos, las más libres y poderosas de toda Grecia. Mientras las atenienses vivían recluidas en sus hogares, hilando y tejiendo en silencio, las espartanas caminaban por la ciudad con la cabeza alta, practicaban deportes, opinaban en público y manejaban las fortunas familiares.
Pero libertad en Esparta nunca significó lo que creemos que significa. Desde la infancia, las niñas espartanas eran entrenadas casi tan rigurosamente como los niños. Corrían, luchaban, lanzaban jabalinas, no para convertirse en guerreras, aunque en tiempos desesperados algunas lo hicieron, sino para convertirse en madres de guerreros, porque en la mente espartana, un guerrero fuerte solo puede nacer de una madre fuerte. Y si la madre es débil, cobarde o frágil, ¿cómo puede esperarse que su hijo sea diferente? Así que las niñas entrenaban bajo el sol implacable, sus cuerpos bronceados y musculosos, escandalizando a los visitantes extranjeros que las veían correr semidesnudas en los festivales deportivos. Pero a los espartanos no les importaba la vergüenza ajena, les importaba la función, y la función de una mujer espartana era crear espartanos. Esta visión puede parecernos reduccionista, incluso cruel, pero dentro de esa función, las mujeres espartanas encontraron un poder que sus contrapartes en otras ciudades solo podían soñar. Ellas elegían a sus esposos, o al menos tenían voz en la decisión. Ellas administraban las propiedades mientras los hombres vivían en los cuarteles. Ellas educaban a los niños durante los primeros 7 años, los años más formativos, y cuando los hombres marchaban a la guerra, ellas gobernaban la ciudad. No eran reinas en el sentido ceremonial, eran reinas en el sentido funcional. El poder real. Hay una historia famosa. Una mujer de otra ciudad, visitando Esparta, le dijo a una espartana: «Vosotras, las mujeres espartanas, sois las únicas que gobernáis a los hombres». La espartana respondió sin pestañear: «Es porque somos las únicas que damos a luz a hombres». Esa respuesta contiene toda la arrogancia, toda la ferocidad, toda la filosofía de la feminidad espartana. No eran sumisas, no eran ornamentales, eran esenciales, y lo sabían. Pero con ese poder venía una expectativa terrible. Debían ser tan duras, tan inquebrantables, como los hombres a los que criaban. Cuando un hijo marchaba a la guerra, su madre le entregaba su escudo con esas palabras ahora legendarias: «Con él o sobre él. Vuelve victorioso o vuelve muerto, pero no vuelvas cobarde». Y si el hijo moría en batalla, la madre espartana no lloraba. No públicamente, al menos. Lloraba en la privacidad de su hogar, donde nadie pudiera ver su debilidad, pero en público caminaba con la cabeza alta, orgullosa de que su hijo hubiera cumplido con su deber. Hay un relato escalofriante de una madre espartana que, al recibir la noticia de que sus 5 hijos habían muerto en batalla, respondió: «¿Murieron bien?». Cuando le dijeron que sí, que habían caído como héroes, ella simplemente asintió y dijo: «Entonces no me trajeron malas noticias». ¿Es esto fortaleza o la supresión de toda humanidad? ¿Es esto honor o la negación del dolor? Quizás sea imposible separar ambas cosas. Quizás las mujeres espartanas comprendieron algo que nosotros hemos olvidado, que el amor verdadero a veces significa dejar ir, que honrar a alguien significa aceptar su sacrificio, no lamentarlo, o quizás simplemente no tenían otra opción. Y en esa falta de opciones, construyeron una identidad tan fuerte que el mundo aún habla de ellas. Pero las mujeres espartanas no eran solo madres y esposas, eran también filósofas a su manera. Sus dichos, breves y cortantes como el estilo lacónico que definía a su pueblo, han sobrevivido a través de los siglos. Cuando una mujer de otra ciudad preguntó: «¿Por qué vosotras las espartanas no trabajáis?», una espartana respondió: «Porque no criamos esclavas, criamos guerreros». Cuando otra preguntó: «¿Por qué permitís que vuestras hijas practiquen deportes con tan poca ropa?», una espartana respondió: «Porque sus cuerpos no son para ocultar, son para usar». Estas respuestas no eran crueles, eran honestas, eran la expresión de una sociedad que había eliminado toda pretensión, toda hipocresía, y había reducido la existencia a su esencia más pura, función y propósito. Y sin embargo, detrás de esa dureza había amor, un amor diferente, quizás. No el amor tierno y protector que conocemos, sino un amor duro, exigente,
que empuja a quien amas hacia su mejor versión, incluso si eso significa su destrucción. Las madres espartanas amaban a sus hijos con una intensidad que consumía, pero expresaban ese amor no con abrazos, sino con expectativas, no con lágrimas, sino con orgullo, no con protección, sino con desafío. «Sé digno de Esparta», susurraba la madre al niño de 7 años cuando era arrancado de sus brazos, y en esas 4 palabras había un universo de emoción contenida, esperanza, miedo, amor, orgullo, todo comprimido en un imperativo imposible. Hubo excepciones, por supuesto, mujeres que rompieron el molde, como Gorgo, reina de Esparta, esposa del rey Leónidas. Cuando un visitante extranjero le preguntó por qué las mujeres espartanas podían influir en sus esposos, ella respondió con su característica astucia: «Porque somos las únicas que dan a luz a hombres de verdad». Gorgo no solo era inteligente, era políticamente astuta. Cuando un mensaje encriptado llegó a Esparta, escrito en una tablilla cubierta de cera, y nadie podía descifrar su significado, fue Gorgo quien sugirió raspar la cera. Debajo, tallado en la madera, estaba el mensaje: los persas estaban preparando una invasión. Gracias a Gorgo, Esparta se preparó. Gracias a Gorgo, las Termópilas tuvieron sentido. Y sin embargo, cuando Leónidas marchó a esa batalla suicida, Gorgo no lo detuvo. No le rogó que quedara. Porque ella, como todas las mujeres espartanas, comprendía que hay cosas más importantes que la vida. Las mujeres espartanas también tenían una tradición única: podían poseer tierra. En una época donde las mujeres en otras ciudades no tenían derechos de propiedad, las espartanas controlaban, según algunos relatos, hasta el 40% de toda la tierra cultivable de Laconia. Esto les daba un poder económico sin precedentes. Podían negociar, comprar, vender, podían mantener a sus familias, podían, en teoría al menos, vivir independientemente de los hombres, pero rara vez lo hacían, porque la independencia en Esparta no era valorada. Lo que se valoraba era la interdependencia, la comprensión de que cada parte de la sociedad necesitaba a las demás para sobrevivir. Si estás escuchando esto en la tranquilidad de la noche, quizás deberías pausar un momento, reflexionar. ¿Qué significa ser fuerte? ¿Significa no llorar? ¿Significa no sentir? ¿O significa sentir profundamente pero actuar correctamente a pesar del sentimiento? Las mujeres espartanas nos obligan a hacernos estas preguntas. Había también un lado oscuro en todo esto, un lado que rara vez se menciona, pero que es imposible ignorar. Las mujeres espartanas, a pesar de su poder relativo, seguían siendo herramientas del Estado. Su función era clara: producir ciudadanos, y si no podían cumplir con esa función, su valor disminuía. Agosto del año 480 a.C. El sol arde sobre Grecia como un juez implacable, y desde el este, como una tormenta de polvo y acero, avanza el ejército más grande que el mundo ha visto jamás. Jerjes, rey de reyes, emperador del imperio persa, señor de 20 naciones, viene a reclamar lo que considera suyo por derecho: Grecia entera. Su ejército, según los relatos antiguos, es tan vasto que bebe ríos enteros hasta secarlos, tan numeroso que sus flechas oscurecen el sol. Los números exactos se han perdido en la niebla del mito. Heródoto habla de más de 2 millones. Los historiadores modernos lo reducen a quizás 150.000. Pero los números no importan. Lo que importa es esto: era un ejército imposible de detener, y sin embargo, alguien tenía que intentarlo. Los griegos, eternamente divididos por sus rivalidades mezquinas, se reunieron en consejo. Atenas, la ciudad de la democracia y la filosofía, propuso una alianza. Esparta, la ciudad de la guerra, aceptó liderar. Pero había un problema. Era el mes de las Carneas, el festival sagrado dedicado a Apolo. Durante las Carneas, Esparta no podía ir a la guerra. Era ley sagrada, era tradición, era inviolable.
Pero Jerjes no esperaría a que los dioses espartanos terminaran su fiesta. Así que el Consejo de Esparta tomó una decisión. Una decisión que, en retrospectiva, parece diseñada por los dioses mismos para crear la leyenda perfecta. Enviarían a un rey con su guardia personal. 300 hombres. Solo 300. No como ejército, argumentaron, sino como escolta ceremonial. Técnicamente, no estaban rompiendo la ley sagrada, solo estaban interpretándola creativamente, y el rey que eligieron fue Leónidas. Leónidas no era el rey típico de Esparta, era el segundo hijo, no el heredero esperado. Había pasado por la Agogé como cualquier ciudadano común. Conocía el hambre, el dolor, el sabor de su propia sangre. No había nacido en palacios de mármol. Había nacido en el barro y el sufrimiento como todos los demás. Y quizás por eso, de todos los hombres que Esparta pudo haber elegido, él era el perfecto. Leónidas tenía cerca de 60 años cuando marchó hacia las Termópilas. Era viejo para un guerrero. Sus huesos crujían. Sus heridas antiguas dolían con cada paso. Pero su mente era tan afilada como siempre, y su comprensión de lo que estaba a punto de hacer era absolutamente clara. No iba a detener a los persas. Eso era imposible. Iba a morir, pero iba a morir de tal manera que su muerte significaría algo, que su sacrificio compraría tiempo para que el resto de Grecia se preparara, que su nombre resonaría a través de los siglos como un grito de batalla contra la tiranía. Leónidas iba a las Termópilas a convertirse en inmortal. Eligió a sus 300 con cuidado. No eligió a los más jóvenes ni a los más fuertes. Eligió a hombres que tenían hijos, hombres que ya habían cumplido su deber de transmitir su linaje, hombres que, al morir, no dejarían a Esparta sin la próxima generación. Era fríamente lógico, brutalmente práctico y absolutamente espartano. Estos 300 sabían, desde el momento en que fueron elegidos, que no volverían. No había ambigüedad, no había falsas esperanzas. Leónidas se lo dijo directamente: estamos yendo a morir bien. Y ellos aceptaron, porque eso es lo que significa ser espartano. Las Termópilas, las puertas calientes, llamadas así por las aguas termales que burbujean del suelo. Un desfiladero estrecho entre las montañas y el mar, donde el camino se reduce a apenas unos metros de ancho. Era el lugar perfecto para una defensa desesperada, porque en un desfiladero tan estrecho los números no importan. 1000 hombres no pueden atacar mejor que 100 si solo 100 caben en el espacio. Y Leónidas, estudiante de toda una vida del arte de la guerra, lo sabía. Llegó con sus 300 y encontró aliados esperándolo: tespieos, tebanos, foceos, locrios. En total, quizás 7000 griegos. No era un ejército, era un gesto, una declaración. Construyeron un muro, reconstruyeron las antiguas fortificaciones y esperaron. Cuando el ejército persa apareció en el horizonte, debe haber parecido el fin del mundo. El polvo levantado por millones de pies, el destello de millones de puntas de lanza bajo el sol, el sonido como el trueno distante de un imperio en movimiento. Los exploradores persas se acercaron y vieron a los espartanos, y lo que vieron debe haberlos confundido profundamente. Los espartanos estaban peinándose, sentados tranquilamente, pasando peines por sus largas cabelleras como si se prepararan para una fiesta en lugar de una batalla. Era un ritual espartano. Antes de morir, un guerrero debía estar presentable. La muerte era un evento importante. Requería preparación. Cuando el explorador reportó esto a Jerjes, el emperador se rió. ¿Qué clase de locos peina su cabello antes de ser masacrado?
Un desertor griego le explicó: Majestad, estos hombres se están preparando para morir. Es su costumbre verse lo mejor posible en el momento de su muerte. Jerjes dejó de reír. El emperador persa envió un mensajero. Le ofreció a Leónidas una oportunidad. Entrega tus armas y puedes irte en paz. La respuesta de Leónidas se ha convertido en leyenda. 2 palabras en griego: molón lave. Ven a tomarlas. El primer día de batalla, los persas atacaron con confianza. Oleadas de soldados, los inmortales de élite, los mejores guerreros del imperio más grande del mundo, se lanzaron contra el muro espartano y se rompieron contra él como olas contra un acantilado. La falange espartana, perfecta en su geometría mortal, los recibió. Cada empujón de lanza era preciso. Cada movimiento era económico. No había desperdicio. No había esfuerzo innecesario. Solo la eficiencia brutal de hombres que han entrenado toda su vida para este momento exacto. Los persas caían por docenas, por cientos, y los espartanos no retrocedían ni un paso. Jerjes, observando desde su trono en una colina cercana, no podía creerlo. Se levantó de su asiento 3 veces durante la batalla, aterrorizado por lo que veía. Su ejército invencible, su máquina de conquista imparable, estaba siendo destrozado por un puñado de griegos en un camino estrecho. El segundo día fue igual. Y el tercero. Los persas probaron todo. Enviaron a sus mejores tropas. Atacaron por turnos para que los espartanos no pudieran descansar. Lanzaron flechas hasta que el cielo se oscureció. Y aquí ocurre uno de los momentos más famosos de la historia. Un soldado persa, tratando de intimidar a los griegos, dijo: «Nuestras flechas son tantas que bloquearán el sol». Un espartano llamado Dieneques respondió: «Bien, entonces lucharemos en la sombra». Y lo hicieron. Bajo una lluvia de flechas que convertía el día en noche, la falange espartana se mantuvo firme. Sus escudos, levantados en formación de tortuga, los protegían. Y cuando las flechas cesaban, avanzaban, pisando sobre los cuerpos de los caídos, inexorables como la muerte misma. Pero Jerjes tenía algo que los espartanos no tenían: información. Un traidor griego, Efialtes, motivado por la promesa de oro, le reveló un secreto. Había un sendero de montaña, un camino que rodeaba el desfiladero. Con ese conocimiento, la batalla estaba perdida. Los persas enviaron tropas por el sendero, los espartanos serían rodeados. Cuando Leónidas recibió la noticia, no mostró sorpresa. Quizás siempre supo que algo así sucedería. Las traiciones son tan inevitables como la muerte. Reunió a sus fuerzas. Les dio una opción. Podían irse, vivir para luchar otro día. Nadie los juzgaría. La mayoría se fue. Los foceos, los locrios, otros contingentes griegos se retiraron. Era la decisión sensata. La batalla estaba perdida, pero los 300 espartanos se quedaron, y con ellos 700 tespieos que se negaron a abandonar a sus aliados. Y algunos tebanos, aunque su lealtad era cuestionable, 1000 hombres, quizás un poco más, decidieron quedarse. Decidieron morir. Esa última noche, Leónidas y sus hombres sabían exactamente lo que vendría con el amanecer. No había escape. No había esperanza. Solo había el deber. ¿Hablaron de sus familias? ¿Recordaron las caras de sus hijos? ¿Pensaron en los jardines de Esparta, en el sonido del río Eurotas, en la risa de sus esposas? Los textos no lo dicen, pero debieron hacerlo, porque eran humanos. Y los humanos, cuando enfrentan el fin, siempre vuelven a lo que aman. Pero cuando llegó el amanecer, cuando llegó el momento de levantarse y enfrentar lo inevitable, esos pensamientos fueron guardados, porque el tiempo de la ternura había terminado. Era tiempo de morir bien. El último día en las Termópilas no fue una batalla,
fue una carnicería. Los persas atacaron desde todos los lados. Los espartanos, ahora rodeados, abandonaron el muro y lucharon en campo abierto. Sus lanzas se rompieron, pelearon con espadas. Sus espadas se rompieron, pelearon con dagas. Sus dagas se perdieron, pelearon con manos y dientes. Leónidas cayó temprano. Los persas se lanzaron sobre su cuerpo, desesperados por tomar el premio. Pero los espartanos lo defendieron. Recuperaron su cuerpo 4 veces en combate cuerpo a cuerpo. Finalmente, los sobrevivientes, menos de 100 ahora, sangrando por docenas de heridas, se retiraron a una pequeña colina. Ya no tenían armas, ya no tenían escudos, solo tenían su desafío. Y desde esa colina, rodeados por todo el ejército persa, esperaron el final. Las flechas cayeron como lluvia, y uno por uno, los últimos espartanos cayeron. Ninguno pidió piedad, ninguno intentó huir. Murieron como habían vivido, de pie, mirando al enemigo, sin retroceder ni un paso. Cuando terminó, cuando el último espartano dejó de respirar, el silencio que cayó sobre las Termópilas debe haber sido absoluto. Los persas habían ganado, pero la victoria sabía a cenizas. Habían perdido 20.000 hombres, quizás más, contra 300. Habían tardado una semana en pasar un desfiladero que debió haberles tomado un día. Y lo más importante, habían aprendido que los griegos no se rendirían fácilmente. Jerjes, furioso y humillado, ordenó que el cuerpo de Leónidas fuera decapitado y crucificado. Era un castigo reservado para los criminales más viles, pero solo demostró cuánto lo había afectado el espartano. Solo demostraba que Leónidas había ganado la guerra psicológica, incluso en la derrota. Si estás escuchando esto ahora, en la quietud de tu noche, tómate un momento, cierra los ojos. Imagina ser uno de esos 300. Imagina sabiendo con absoluta certeza que mañana morirás, que no hay salida, que tu nombre será recordado, sí, pero que tú, la persona, la conciencia, dejará de existir. ¿Te quedarías o correrías? No juzgues tu respuesta, solo siéntela, porque en esa respuesta está el abismo que separa a los espartanos del resto de la humanidad. Las noticias de las Termópilas llegaron a Esparta días después. Las mujeres, las esposas, las madres las recibieron en silencio. No hubo llanto público, no hubo lamentaciones. Gorgo, viuda ahora, caminó por las calles de Esparta con la cabeza alta. Cuando alguien le ofreció condolencias, ella respondió: «No me compadezcan, envíenme congratulaciones. Mi esposo murió como un espartano debe morir». Y esa fue la reacción de Esparta, no tristeza, no derrota, orgullo, porque Leónidas y sus 300 habían logrado exactamente lo que se propusieron. Habían comprado tiempo, habían demostrado que los persas podían sangrar, habían inspirado al resto de Grecia a unirse, y un mes después, en la batalla naval de Salamina, los griegos destrozarían la flota persa. Y un año después, en Platea, destruirían el ejército persa. Grecia sobreviviría, la democracia sobreviviría, la filosofía occidental, el arte, la ciencia, todo lo que vendría después sobreviviría. Porque 300 hombres decidieron no retroceder. Hoy, en las Termópilas, hay un monumento, una estatua de Leónidas, de pie con su lanza, desafiante incluso en piedra, y a sus pies unas palabras, un epitafio escrito por el poeta Simónides. Oh extranjero, ve y dile a los lacedemonios que aquí yacemos, obedientes a sus leyes. No dice que fueron héroes, no dice que fueron valientes, dice simplemente que obedecieron, que cumplieron con su deber, porque para un espartano eso es todo lo que importa. Pero hay algo más en esa batalla, algo que trasciende la táctica militar y la gloria marcial.
Hay una pregunta filosófica que las Termópilas nos obligan a confrontar. ¿Vale la pena morir por una idea? ¿Vale la pena sacrificar la única vida que tendrás por algo intangible como el honor, o el deber, o la libertad de personas que ni siquiera conoces? Los espartanos respondieron que sí, con sus cuerpos, con su sangre, con su último aliento. Y 2500 años después, aún estamos hablando de ellos, aún nos inspiramos en ellos, aún usamos su nombre como sinónimo de coraje imposible. Así que quizás tenían razón, quizás hay cosas más importantes que la supervivencia individual, quizás hay causas que justifican el sacrificio supremo, o quizás simplemente eran hombres atrapados en un sistema que no les daba otra opción y convirtieron esa falta de opciones en algo hermoso. La verdad probablemente está en algún punto intermedio, como suele estar. La luna llena ilumina las Termópilas ahora. El desfiladero está vacío. Los fantasmas de los caídos descansan en paz. Pero su historia, su terrible y hermosa historia, continúa viviendo, porque eso es lo que significa ser inmortal. No significa vivir para siempre, significa ser recordado para siempre. Y Leónidas, el rey que eligió morir, ha logrado lo que ningún imperio puede lograr. Ha conquistado el tiempo mismo. Capítulo 5. El precio de la perfección. Después de las Termópilas, Esparta alcanzó su cenit. Era la potencia militar indiscutible de Grecia, temida, respetada, imitada, aunque nadie pudiera realmente replicar su sistema. Pero había una verdad que los espartanos nunca pudieron escapar. La perfección tiene un precio, y ese precio, eventualmente, debe ser pagado. Esparta ganó la guerra del Peloponeso contra Atenas. 30 años de conflicto brutal que destrozó Grecia. Y cuando finalmente Atenas cayó, cuando sus murallas fueron derribadas y su flota destruida, Esparta se encontró como la hegemonía indiscutible del mundo griego. Pero la victoria reveló algo inesperado. Esparta no sabía cómo gobernar en paz. Durante siglos, su único propósito había sido la guerra. Su sistema entero, su educación, su filosofía, todo estaba diseñado para crear guerreros. ¿Pero qué hace un guerrero cuando no hay guerra? Los espartanos intentaron gobernar las ciudades conquistadas con la misma rigidez con la que se gobernaban a sí mismos. Instalaron oligarquías brutales, impusieron tributos, trataron a los aliados como esclavos y descubrieron que el mundo no funciona así, que la tiranía militar puede conquistar, pero no puede mantener, que el miedo genera resentimiento y el resentimiento genera rebelión. En menos de una generación, Esparta había perdido todo lo que había ganado, no en una batalla épica, no en un momento glorioso de sacrificio, sino en el lento y patético declive de un pueblo que no podía adaptarse a un mundo cambiante. Pero el verdadero problema de Esparta era más profundo que la política, era demográfico. El sistema espartano, con sus requisitos imposibles para la ciudadanía, estaba diseñado para crear una élite pequeña y perfecta, pero pequeña resultó ser la palabra clave. La agogé mataba a muchos niños, las guerras constantes mataban a los adultos, los terremotos, las enfermedades, los accidentes, todo contribuía. Y los espartanos, con sus leyes estrictas sobre quién podía ser ciudadano, no reponían sus números. En la época de las Termópilas había quizás 8000 ciudadanos espartanos completos. 100 años después había menos de 1000. 200 años después había apenas unos cientos. Esparta se estaba ahogando en su propia perfección. Se había vuelto tan selectiva, tan exclusiva, tan obsesionada con mantener sus estándares que se estaba extinguiendo. Y aún peor, el miedo a los hilotas, que siempre había sido el motor oculto de la sociedad espartana,
se intensificó, porque ahora los hilotas superaban en número a los espartanos no 10-1, sino 100-1. Cada espartano vivía en constante terror de una rebelión. Dormían con armas, desconfiaban de sus propios esclavos. La cripteia se volvió más brutal, más indiscriminada, pero el terror solo genera más odio, y el odio, eventualmente, encuentra su salida. Suscríbete a Historias del Anochecer para no perderte ninguna de estas historias que iluminan el pasado para entender el presente. En el año 371 a.C., algo imposible sucedió. Una ciudad que Esparta había intimidado durante siglos decidió desafiarla. Tebas, liderada por un general brillante llamado Epaminondas, se enfrentó al ejército espartano en un lugar llamado Leuctra. Y Esparta perdió. No fue una derrota táctica, fue una masacre. El ejército espartano, la máquina de guerra perfecta, fue destrozado. 1/3 de los ciudadanos espartanos murieron en un solo día. Entre ellos, el rey Cleombroto. El mito de la invencibilidad espartana se hizo pedazos en Leuctra, y una vez que el mito murió, Esparta se convirtió en solo otra ciudad. Epaminondas no se detuvo ahí. Invadió Laconia misma, algo que nadie había hecho en siglos, y liberó a los hilotas de Mesenia. Los hilotas, los esclavos que habían sostenido toda la estructura espartana, los que habían trabajado los campos mientras los espartanos entrenaban, los que habían vivido en terror durante generaciones. Ahora eran libres, y sin ellos, Esparta no tenía economía, no tenía comida, no tenía nada. La ciudad que había desafiado al mundo se encontró mendigando por aliados. Pero incluso en el declive, incluso en la humillación, los espartanos se aferraron a sus viejas costumbres. Seguían entrenando a sus niños en la agogé. Seguían comiendo su repugnante sopa negra. Seguían fingiendo que nada había cambiado. Era patético y admirable al mismo tiempo. Como un viejo león que ha perdido los dientes pero aún ruge. Los siglos pasaron. Esparta se convirtió en una curiosidad. Los turistas romanos venían a ver a estos extraños griegos que aún vivían como si estuvieran en el pasado. Los jóvenes espartanos realizaban el ritual de flagelación, el diamastigosis, no por honor, sino por entretenimiento de extranjeros que pagaban por verlo. La ciudad que había forjado su identidad en el honor se encontró vendiendo ese honor por monedas. Es difícil imaginar una caída más completa. En el siglo II después de Cristo, un viajero llamado Pausanias visitó Esparta. Escribió sobre lo que vio: ruinas, viejos templos descuidados, calles vacías y unos pocos descendientes de los espartanos originales viviendo en la sombra de una gloria que ya no entendían. ¿Dónde están los guerreros?, preguntó. ¿Dónde están los hombres que desafiaron a los persas? Un anciano le respondió: murieron hace mucho tiempo y nos llevaron con ellos. Pero aquí está la paradoja final de Esparta. En su muerte logró lo que nunca pudo lograr en vida: se convirtió en eterna. Porque la Esparta física pudo haber desaparecido, pero la idea de Esparta, la imagen de esos 300 en las Termópilas, la filosofía del sacrificio sobre la comodidad, del deber sobre el deseo, eso nunca murió. Eso vive en cada atleta que empuja su cuerpo más allá del dolor, en cada soldado que se mantiene firme cuando todo le dice que corra, en cada persona que elige el camino difícil porque sabe que es el correcto. Esparta murió, pero el espíritu espartano es inmortal. Entonces, ¿qué fue realmente Esparta? ¿Un ideal noble o un experimento fallido? ¿Una sociedad de héroes o un estado totalitario construido sobre la esclavitud y el sufrimiento? La respuesta incómoda es ambas cosas.
Esparta nos fascina porque representa algo que simultáneamente anhelamos y tememos. Anhelamos esa claridad de propósito, esa ausencia de dudas existenciales. Queremos creer que podríamos ser tan fuertes, tan dedicados, tan inquebrantables, pero tememos el precio. Tememos lo que tendríamos que sacrificar, nuestra individualidad, nuestras comodidades, nuestras pequeñas alegrías cotidianas. Tememos descubrir que no somos lo suficientemente fuertes para vivir como ellos vivieron. Y quizás eso está bien. Quizás no debemos ser como los espartanos. Quizás debemos aprender de ellos sin tratar de imitarlos. La historia de Esparta no termina con su caída. De hecho, en muchas maneras, apenas comienza ahí. Porque lo que Esparta se convirtió después de su muerte física es, en algunos aspectos, más fascinante que lo que fue en vida. Se convirtió en símbolo, en metáfora, en espejo donde cada generación ve reflejados sus propios valores y miedos. Los romanos, cuando conquistaron Grecia, quedaron fascinados con Esparta. No con Atenas, la ciudad de la democracia y la filosofía, con Esparta. ¿Por qué? Porque los romanos se veían a sí mismos como los nuevos espartanos, disciplinados, militaristas, construidos sobre el sacrificio y el deber. Plutarco escribió biografías de héroes espartanos que los romanos leían con reverencia. Catón el Viejo citaba dichos espartanos en el Senado. Pero es interesante, los romanos admiraban a Esparta mientras cuidadosamente evitaban replicar su sistema, porque reconocían, quizás inconscientemente, que el modelo espartano era insostenible, que la perfección es hermosa, pero la adaptabilidad es lo que permite sobrevivir. Roma duró 1000 años, Esparta, en su forma pura, apenas 3 siglos. En el Renacimiento, Esparta volvió a surgir en la imaginación europea, pero esta vez como modelo de virtud republicana. Los pensadores políticos, cansados de monarquías decadentes, miraban a Esparta como ejemplo de ciudadanos que ponían el bien común sobre el beneficio individual. Jean-Jacques Rousseau escribió apasionadamente sobre Esparta. La veía como la antítesis de la corrupta sociedad francesa de su tiempo. Esparta, escribió, era una república de semidioses más que de hombres. Era, por supuesto, una idealización. Rousseau ignoraba convenientemente la esclavitud masiva, la brutalidad institucional, el infanticidio selectivo. Veía lo que quería ver, un ideal puro de ciudadanía y sacrificio. Y luego vino el siglo XX, y con él la perversión más oscura del legado espartano. Los nazis, buscando precedentes históricos para su ideología de pureza racial y disciplina militar, encontraron a Esparta, la celebraron, la estudiaron, la distorsionaron. Hitler mencionaba a Esparta con admiración. Heinrich Himmler ordenó que las SS estudiaran el sistema espartano. Veían en la AGOG un modelo para su propia educación militarista, en la eliminación de niños débiles una justificación para su eugenesia. Era una interpretación grotesca, una traición a lo que Esparta realmente fue, porque Esparta, por muy brutal que fuera, nunca se basó en la raza. Los espartanos aceptaban extranjeros en sus filas si demostraban valor. Su élite era por logro, no por nacimiento. Pero los nazis no querían la verdad. Querían un mito que justificara sus horrores. Esta es la tragedia final de Esparta. Su memoria fue secuestrada, convertida en propaganda para regímenes que ella habría despreciado, usada para justificar atrocidades que habrían horrorizado incluso a los duros lacedemonios. Y sin embargo, Esparta sobrevivió incluso a eso. Porque después de la Segunda Guerra Mundial, después de que el mundo vio a dónde conduce la ideología de la pureza y la fuerza,
la imagen de Esparta comenzó a cambiar de nuevo. En la cultura popular moderna, Esparta ha encontrado nueva vida. Películas como 300 la presentan como símbolo de resistencia contra la tiranía. Cómics, videojuegos, novelas, todos recurren a la imaginería espartana cuando quieren evocar valentía, sacrificio, el triunfo de la voluntad sobre las probabilidades imposibles. Pero esta versión de Esparta es, de nuevo, una simplificación, una versión editada que mantiene la gloria y elimina la oscuridad, que celebra a los 300 sin mencionar a los miles de hilotas que los sostenían, que admira la disciplina sin confrontar la crueldad. Es Esparta como fantasía, como inspiración, como mito más que como realidad. Y quizás eso está bien. Quizás cada era necesita su propia versión de Esparta, un espejo que refleje sus propias preocupaciones y aspiraciones. Pero nosotros, aquí en la tranquilidad de esta noche, podemos permitirnos ser más honestos. Podemos mirar a Esparta sin los filtros del mito o la propaganda. Podemos ver tanto su grandeza como su monstruosidad. Y podemos preguntarnos qué significa para nosotros. ¿Qué nos dice sobre la condición humana? ¿Qué nos enseña sobre los límites de lo que podemos ser y el precio de llegar allí? Hay una tensión fundamental en el corazón de la historia espartana. Es la tensión entre el individuo y el colectivo, entre la libertad personal y el deber social, entre vivir una vida cómoda pero insignificante o una vida dura pero memorable. En el mundo moderno, especialmente en Occidente, valoramos al individuo sobre todo. Sé tú mismo, persigue tus sueños, vive tu verdad. Estos son nuestros mantras contemporáneos. Esparta diría que esos mantras son el camino hacia la mediocridad, que una sociedad de individuos persiguiendo su propia felicidad es una sociedad sin propósito común, sin grandeza colectiva, que la verdadera realización humana no viene de la autogratificación, sino del sacrificio por algo más grande que uno mismo. ¿Quién tiene razón? Probablemente no hay una respuesta simple. Probablemente la verdad esté, como siempre, en algún equilibrio. Necesitamos tanto la libertad individual como el propósito colectivo, tanto el derecho a perseguir la felicidad como la responsabilidad hacia nuestras comunidades. Esparta nos muestra lo que sucede cuando el péndulo se balancea completamente hacia un lado, y nuestra sociedad moderna nos muestra lo que sucede cuando se balancea hacia el otro. Quizás la lección es que necesitamos mantener esa tensión. No resolverla, sino sostenerla. Vivir en el espacio incómodo entre el yo y el nosotros. Dime en los comentarios desde qué ciudad estás escuchando esta historia. Me encanta saber que estas palabras viajan a través del tiempo y el espacio para encontrarte. Hay algo más que Esparta nos enseña: la naturaleza de la inmortalidad. Los espartanos no construyeron grandes monumentos, no escribieron literatura inmortal, no crearon arte que sobreviviera a los siglos, y sin embargo son más recordados que civilizaciones enteras que hicieron todas esas cosas. ¿Por qué? Porque hicieron algo más poderoso. Crearon una historia tan dramática, tan extrema, tan perfectamente estructurada que se cuenta a sí misma. La historia del pueblo que eligió la perfección sobre la supervivencia, que entrenó a sus niños para la guerra desde la cuna, que envió a 300 hombres a morir en un desfiladero porque el honor importaba más que la vida. Es una historia que no necesita embellecimiento, que se graba en la mente al escucharla, que se transmite de generación en generación porque toca algo profundo en la psique humana. Y esa es la verdadera inmortalidad espartana. No en las piedras o los pergaminos,
sino en la memoria colectiva de la humanidad. Pero debemos también recordar las voces que la historia espartana silenció, los ilotas que nunca tuvieron la oportunidad de contar su versión, los niños lanzados del Taygeto que no tuvieron voz para protestar, las mujeres cuyo dolor fue privatizado, invisible, no registrado. La historia siempre es contada por los vencedores, o, en el caso de Esparta, por aquellos cuyas vidas fueron consideradas dignas de ser contadas. Los guerreros, los reyes, los que murieron gloriosamente. Pero una sociedad es más que sus héroes. Es también sus víctimas, sus silenciados, sus olvidados. Y si queremos entender verdaderamente a Esparta, debemos hacer espacio para esas voces, incluso si solo podemos imaginar lo que habrían dicho. Imagina ser un hilota, trabajando los campos bajo el sol brutal, sabiendo que en cualquier momento un joven espartano en su cripteia podría asesinarte sin razón ni consecuencia, sabiendo que tus hijos heredarían tu esclavitud, que no había escape, no había esperanza, solo generaciones de servidumbre. ¿Qué pensabas cuando veías pasar a los guerreros espartanos en sus túnicas rojas? ¿Admiración? ¿Odio? ¿Una mezcla compleja de ambos? ¿O imaginas ser uno de esos niños juzgados al nacer y encontrado falto? En tus últimos momentos de consciencia, llevado al Taygeto, ¿entendiste lo que estaba sucediendo? ¿Lloraste? ¿O ya habías aprendido, en tus pocos días de vida, que en Esparta no hay lugar para la debilidad, ni siquiera para el derecho fundamental de existir? Estas son las preguntas incómodas, las que no tienen respuestas fáciles, pero son las que debemos hacer si queremos ver a Esparta completa, no solo su fachada heroica, sino su realidad brutal. Y aquí está la verdad final, la que es difícil de aceptar. Podemos admirar aspectos de Esparta sin aprobar todo lo que fue. Podemos aprender de su disciplina sin adoptar su crueldad. Podemos inspirarnos en su valentía sin replicar su brutalidad. La historia no es un buffet moral donde elegimos solo lo que nos gusta. Pero tampoco es un juicio binario donde algo es completamente bueno o completamente malo. Esparta fue compleja, fue contradictoria, fue, como todas las sociedades humanas, una mezcla de aspiración y fracaso, de grandeza y horror. Y quizás eso es lo más humano de todo. Hoy, cuando usamos la palabra espartano como adjetivo, lo hacemos para describir algo austero, disciplinado, minimalista, una habitación espartana, un estilo de vida espartano. Hemos convertido una civilización entera en sinónimo de autodisciplina y simplicidad, pero rara vez pensamos en el costo de esa simplicidad, en cuánto tuvo que ser sacrificado, suprimido, eliminado, para lograr esa pureza de propósito. Porque la simplicidad, verdadera simplicidad, es extremadamente difícil de lograr. Requiere recortar todo lo superfluo, y a menudo lo que consideramos superfluo incluye cosas como la alegría, la ternura, la espontaneidad, la individualidad. Esparta logró esa simplicidad, pero el precio fue convertir a los humanos en funciones, en roles, en piezas de una máquina social perfeccionada. ¿Vale la pena? Cada persona debe responder por sí misma. Hay un experimento mental que me gusta hacer. Imagina que pudieras viajar en el tiempo. Pudieras visitar Esparta en su apogeo, digamos el año 480 a.C., justo antes de las Termópilas. Caminarías por sus calles sin pavimentar. Verías a los guerreros entrenando, sus cuerpos perfectos bajo el sol. Escucharías el sonido de bronce contra bronce, de órdenes gritadas en lacónico. Olerías el sudor, la sangre, la sopa negra hirviendo, y conocerías a un espartano, un guerrero de 30 años, en la flor de su vida, perfectamente entrenado, absolutamente dedicado.
y te preguntaría, ¿cómo es tu tiempo? ¿Son los hombres valientes allí? ¿Qué le responderías? ¿Le dirías que vivimos en comodidad que él no puede imaginar? ¿Que pocos de nosotros conoceremos jamás el hambre real, o el frío verdadero, o la certeza de la muerte inminente? ¿Que pasamos nuestros días en oficinas climatizadas, preocupándonos por plazos y correos electrónicos? ¿Te despreciaría o te envidiaría? Quizás ambas cosas. Quizás te vería como débil pero afortunado, como alguien que ha sacrificado grandeza por comodidad, como alguien que nunca será recordado, pero que al menos vivirá una vida larga y relativamente feliz. Y quizás tú lo verías a él como fuerte pero atrapado, como alguien que ha sacrificado humanidad por gloria, como alguien que será recordado por siempre, pero que nunca conoció verdaderamente la alegría, el amor, la paz. Y ambos tendrían razón, porque esa es la paradoja final de Esparta. Es admirable y aterradora, inspiradora y repulsiva, un modelo y una advertencia. Es el espejo que nos muestra tanto lo mejor como lo peor de lo que los humanos pueden ser cuando persiguen un ideal con absoluta dedicación. Mientras la noche se hace más profunda y esta historia se acerca a su fin, quiero que pienses en una cosa, no sobre Esparta como fue, sino sobre Esparta como símbolo, como idea, como la parte de ti mismo que sabe que podría ser más fuerte, más disciplinado, más dedicado. Esa voz que te dice, cuando quieres rendirte, aguanta un poco más. Cuando quieres tomar el camino fácil, elige el difícil. Cuando quieres pensar solo en ti, piensa en los demás. Esa voz es tu espartano interior, y todos la tenemos en algún grado. La pregunta no es si debemos escucharla siempre. La pregunta es, ¿cuándo debemos escucharla? ¿Cuándo esa disciplina feroz es lo que necesitamos? ¿Y cuándo es lo que nos destruiría? No tengo esa respuesta. Varía para cada persona, cada situación, cada momento. Pero sí sé esto. Hay momentos en la vida donde necesitamos ser espartanos. Momentos donde necesitamos encontrar fortaleza que no sabíamos que teníamos. Donde necesitamos mantenernos firmes cuando todo nos dice que corramos. Y cuando lleguen esos momentos, quizás ayude a recordar a aquellos 300 en el desfiladero. No porque debamos morir como ellos, sino porque nos muestran que cuando un ser humano decide no retroceder, cuando planta sus pies y dice no más allá, algo milagroso sucede. El mundo se ve obligado a responder. Hay una historia que quizás sea apócrifa, pero que merece ser contada de todos modos, porque incluso si no es verdadera en los hechos, es verdadera en espíritu. Se dice que en el siglo IV después de Cristo, mucho después de que Esparta hubiera caído en completa insignificancia, vivió un anciano en las ruinas de la antigua ciudad. Era, según la historia, descendiente directo de uno de los 300, el último que recordaba los viejos caminos. Un día, un grupo de viajeros cristianos pasó por allí. Esparta era ahora parte del Imperio Romano cristianizado. Los viejos dioses habían sido abandonados, los viejos caminos olvidados. Los viajeros encontraron al anciano sentado frente a las ruinas del templo de Artemis Ortia, donde generaciones de jóvenes espartanos habían sido flagelados. Le preguntaron, «Anciano, ¿por qué te sientas aquí? Este lugar está muerto. Estos dioses están muertos. Este modo de vida está muerto». El anciano los miró con ojos que habían visto demasiado y respondió, «Me siento aquí porque alguien debe recordar. Alguien debe saber que hubo una vez un pueblo que eligió ser más que cómodo, que eligió ser grande. Y aunque esa grandeza los destruyó, por un momento brillante en la historia humana, existió. Pero ¿no ves?
insistieron los viajeros, que su camino estaba equivocado, que la crueldad no es virtud, que el sacrificio sin amor es vacío. El anciano asintió lentamente. Quizás, probablemente. Pero también veo que vuestro camino, por muy amable que sea, crea hombres que nunca sabrán de lo que son capaces, que vivirán y morirán sin jamás ser probados, sin jamás saber si habrían tenido la fortaleza de mantenerse firmes. ¿Y eso importa?, preguntaron. El anciano sonrió tristemente. Pregúntale a los persas si importó. Pregúntale al mundo que Esparta salvó, aunque el mundo nunca lo admitiera. Pregúntale a cada persona que en su momento más oscuro encontró fortaleza recordando que otros han estado ahí antes y no se rompieron. Los viajeros se marcharon, confundidos e incómodos, y el anciano volvió a su vigilia silenciosa, el último guardián de un sueño muerto. No sé si esa historia es real. Probablemente no lo es. Pero me gusta creer que algo así sucedió, que alguien, en algún lugar, mantuvo la llama de la memoria espartana incluso cuando todo lo demás se había desvanecido. Porque eso es lo que hacen los humanos, recordamos, contamos historias, mantenemos vivos a los muertos, dándoles un lugar en nuestras palabras, y en ese sentido, Esparta nunca murió realmente, porque aquí estamos, en una noche del año 2025, hablando de ellos, maravillándonos, debatiendo, aprendiendo. Entonces, ¿cuál es el legado final de Esparta, después de todo lo que hemos explorado, después de todas las complejidades y contradicciones? ¿Qué nos deja? Nos deja esto, la prueba de que los humanos somos capaces de cosas extraordinarias cuando nos enfocamos completamente en un propósito, que podemos soportar dolor inimaginable, que podemos trascender nuestros instintos de auto. La luna se pone ahora sobre el valle de Eurotas, las sombras se alargan, y en algún lugar, entre el susurro del viento y el silencio de la noche, casi puedes escucharlo, el eco lejano de bronce contra bronce, de pasos marchando al unísono, de voces que juraron nunca retroceder. Esparta cayó hace más de 2000 años, sus murallas se desmoronaron, sus guerreros se convirtieron en polvo, sus leyes fueron olvidadas, pero algo de ellos permanece, algo indestructible, porque Esparta nos enseñó que somos más de lo que creemos ser, que el dolor es temporal pero el propósito puede ser eterno, que un puñado de personas verdaderamente comprometidas puede cambiar el curso de la historia, que la muerte no es el final si tu nombre es recordado, si tu sacrificio significa algo, si tu vida deja una marca en el mundo. Los espartanos no eran perfectos, eran brutales, inflexibles, a menudo crueles. Construyeron su gloria sobre la opresión de miles. Sacrificaron la humanidad individual en el altar del deber colectivo, y finalmente su rigidez los destruyó. Pero también fueron valientes de una manera que desafía la comprensión. Fueron disciplinados más allá de lo que creíamos posible. Y cuando el mundo necesitó que alguien se mantuviera firme en las Termópilas, cuando la democracia occidental pendía de un hilo sobre un desfiladero angosto, ellos estuvieron allí y se mantuvieron firmes. Quizás la lección final de Esparta no es que debamos imitarlos, es que debemos encontrar nuestro propio equilibrio, tomar su disciplina pero temperarla con compasión, admirar su valentía pero no olvidar nuestra humanidad, inspirarnos en su dedicación pero aplicarla a causas que elijan la construcción sobre la destrucción. Porque el verdadero coraje no es solo saber cuándo mantenerse firme, es también saber cuándo cambiar, cuándo adaptarse, cuándo elegir la sabiduría sobre la tradición. Esparta no pudo hacer eso, y por eso desapareció, pero nosotros podemos, nosotros debemos.
En cada uno de nosotros vive un espartano dormido, una parte que anhela propósito, disciplina, significado, una parte que sabe que fuimos hechos para más que simplemente existir, que fuimos hechos para luchar por algo, construir algo, dejar algo detrás. La pregunta no es si despertar a ese espartano interior, es qué hacer con él una vez despierto, a qué causa dedicarlo, cómo usar esa fiereza sin dejar que nos consuma, porque el fuego puede calentar o puede quemar, la espada puede proteger o puede destruir, y la disciplina espartana puede forjar héroes o puede crear monstruos. La diferencia está en la elección, siempre en la elección. Así que te dejo con esto, viajero nocturno, que me has acompañado en este largo viaje a través del tiempo, cuando enfrentes tu propio desfiladero, tu propio momento donde debes elegir entre lo fácil y lo correcto, entre retroceder o mantenerte firme, recuerda a los 300, no para idolatrarlos, sino para recordar que si ellos pudieron, tú también puedes. Cuando el dolor parezca insoportable, cuando quieras rendirte, cuando la voz en tu cabeza te diga que no vale la pena, recuerda que otros han sentido exactamente eso antes y se mantuvieron firmes, y sus nombres resonaron a través de los siglos. Tu desfiladero puede no ser tan dramático, puede ser un examen difícil, una enfermedad que combatir, una meta que perseguir, una tentación que resistir, una verdad que decir cuando el silencio sería más fácil. Pero es tu Termópilas y puedes elegir cómo enfrentarlo. Los espartanos murieron, pero el espíritu espartano, la idea de que un ser humano puede trascender sus limitaciones, de que la voluntad puede conquistar la imposibilidad, de que algunos ideales valen cualquier sacrificio, ese espíritu es inmortal. Vive en cada atleta que empuja más allá del colapso, en cada estudiante que estudia cuando preferiría dormir, en cada padre que trabaja 2 empleos para darles un futuro a sus hijos, en cada persona que elige el deber sobre el deseo, el propósito sobre el placer, el significado sobre la comodidad. No necesitas una lanza de bronce ni una capa roja, solo necesitas una cosa, la voluntad de no retroceder. Y así, amigo de la noche, nuestra historia llega a su fin. Pero tu historia continúa. Ha sido un honor caminar contigo esta noche por los senderos polvorientos de Esparta. Espero que cuando cierres los ojos veas las montañas de Laconia, escuches el choque de escudos de bronce, sientas el peso de un propósito que trasciende la vida misma. Espero que cuando enfrentes tu propia batalla mañana, sea cual sea, recuerdes que llevas dentro de ti la misma chispa que animó a aquellos guerreros hace tantos siglos. La chispa que dice, no retrocederé, no hoy, no ahora, porque tú también eres capaz de grandeza, no de la grandeza de Esparta quizás, sino de tu propia grandeza, la versión que solo tú puedes crear. Hasta la próxima noche, amigo del crepúsculo, hasta que nos encontremos nuevamente en las sombras del pasado, donde los muertos susurran sus secretos a quienes aún saben escuchar. Que duermas en paz, pero que despiertes con fuego, que descanses en comodidad, pero que vivas con propósito, y que cuando llegue tu momento de elegir entre retroceder o mantenerte firme, elijas bien. Esto ha sido Historias del Anochecer. Buenas noches, guerrero.